Quiero traer un estudio bíblico en base a una pregunta que recibí acerca del significado de la circuncisión, especialmente la relativa a la circuncisión del corazón. Allí hay una pregunta que recibo que dice: ¿qué significa que nos circuncidemos el corazón? Como no lo hacemos físicamente, ¿se entiende espiritualmente? Sí, así es. Pero ¿cuál es la base de ello? Y especialmente, ¿cómo podemos entender la circuncisión en su plenitud, tal como lo revela el Nuevo Testamento? Para ello, voy a arrancar leyendo el texto de Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. La relación entre ambas, la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Dice el texto: pues no es judío el que lo es exteriormente. Notemos que el apóstol Pablo va directo al meollo del tema, que a la vista de Dios, Dios no considera un judío espiritual, un hijo de Dios, porque lo sea exteriormente. Su circuncisión es evidencia de que él es judío. No es judío el que lo es exteriormente, ¿sí? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza de la tal persona, sigue diciendo Pablo, no viene de los hombres, sino viene de Dios. Es Dios el que está alabando, aprobando este concepto de la circuncisión del corazón, no la física. Ahora bien, la circuncisión, conocemos, viene del Antiguo Testamento, fue entregada a Abraham, según Génesis capítulo 17, pero aquí que estamos sosteniendo que viene de antes, aunque no aparece revelada la palabra, pero sí el concepto. Primeramente vamos a ver qué grado de atención, de interés, de valor tenía Abraham a los hijos de Dios en el texto de Génesis 18. Desde el versículo 17 en adelante, allí lo podemos mirar. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí da la razón de por qué Dios estaba confiando en este anciano, para entregarle toda la revelación, hasta que viniera Moisés, obviamente, la revelación de la ley, pero la voluntad de Dios tal como lo leemos a continuación, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Este concepto del camino de Jehová, el camino de la obediencia, que practique toda aquella luz que hasta ese momento haya recibido. Este es Abraham. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Notamos que Dios puede depositar en Abraham la confianza divina de que Abraham tomará el camino de Dios, lo enseñará a su descendencia para que imiten y practiquen todo lo que Abraham les haya legado, pero para formar parte de esa familia, de esa raza, el Señor pues introduce la circuncisión física, la que miramos en el capítulo anterior. Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, vamos a mirar algo, y un detalle importante apenas en el primer versículo. Era Abraham de edad de 99 años. Recordemos que él fue tomado a los 75 años. Él había llevado una vida de obediencia de 24 años, la cual queremos examinar. Allí deseamos ver si hay tal concepto de una circuncisión del corazón, por lo cual Dios entregará la circuncisión física en este capítulo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Allí ya empezamos a mirar algo muy importante. Dios le dice a Abraham: sé perfecto, continúa haciéndolo, y aún más, como cuando él recibió la salvación, según Génesis 15, la justicia que viene por la fe, cuando él creyó en la promesa del Señor. Esto viene en los versículos anteriores.
Pero entramos ahora a apreciar lo que tiene que ver con la circuncisión física, desde el siguiente versículo. Génesis 17:2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él con estas palabras: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, para que esa muchedumbre les haga esparcir el conocimiento de Dios, o como el Señor se expresó en el capítulo 18, el camino de Jehová. Era un hombre solitario con su esposa, no tenían hijos, cometió el grave error en el capítulo 16 de buscar descendencia con la criada, y ese no era el plan de Dios. Errores los humanos cometemos. Abraham no fue una excepción. Pero entonces Dios tiene que intervenir ahora para mostrarle que si él obedece el camino de Jehová, como el Señor cree que lo va a hacer, él va a traer bendición a toda su descendencia, si él pone esfuerzo de enseñar el camino de Jehová a sus hijos y descendientes, como leemos a continuación. Génesis 17:5 leemos: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Si salen naciones y salen reyes de los lomos de Abraham, ¿es por la pura descendencia biológica, o porque en el plan de Dios el Señor concibe que Abraham hará que esas naciones y esos reyes sigan el camino de Jehová, imitando el ejemplo de su primer antecesor, el patriarca Abraham? Este es un concepto muy importante de observar, por lo cual Dios le entrega a Abraham este pacto de la circuncisión física. Continuamos leyendo Génesis 17, versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por muchas generaciones. Y entonces, ¿en qué consistía esencialmente el pacto? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Notamos que el Señor quería que este pacto se mantuviera permanentemente, pero como nos lo explicará Pablo en un texto que vamos a leer, como una señal de una justicia que Abraham había recibido antes de la circuncisión. Y por lo tanto Abraham se convertía en modelo de imitar por sus buenas obras. Miramos ahora en capítulo 4 de Romanos, versículo 1 en adelante, para ver a este hombre, Abraham, como un evangelio viviente en los días de los patriarcas, allí en los albores del Antiguo Testamento, luego de la descendencia de Noé, recordamos, y aún de la Torre de Babel. Dios va a escoger una raza. Hay razones para escoger a Abraham, y también para observar especialmente este concepto de la circuncisión del corazón. Nos dice el texto acá: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por su buena conducta, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Dios no le va a aceptar que Abraham ganó mérito ante Dios porque fue una excelente persona y obró bien, aunque Dios dio testimonio de que haría guardar el camino de Jehová él a sus hijos y a su descendencia. Eso es correcto, pero ¿dónde está el mérito de Abraham? Seguimos leyendo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, al que lleva las buenas obras y buena conducta, no se le cuenta el salario o el premio como gracia o regalo, sino como una deuda, y Dios no quiere tener deudas con nadie. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica
al impío, esa fe le es contada por justicia, por salvación. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y entonces Pablo trae otro ejemplo para reforzar su argumento de la salvación que se recibe estando incircunciso cuando se cree profundamente en la promesa de bendición del Señor, la primera de las cuales es la de perdón, cuando el hombre busca el perdón del Señor, como leemos ahora: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la persona feliz, bienaventurada, bendita. Entonces, continúa el apóstol Pablo en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también va dirigida a los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero ¿estando en qué condición? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? Y por lo tanto esto significaría que debía circuncidarse primero para recibir la bendición de Dios. No. ¿O estando en la incircuncisión? Responde Pablo: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, notemos esta porción muy importante, que Abraham recibe la circuncisión física como una señal, una evidencia externa de algo anterior, que nosotros llamamos circuncisión espiritual, la circuncisión del alma, como prueban los textos que ya vamos a mirar de Deuteronomio capítulo 10, capítulo 30, Jeremías capítulo 4 y otros que nos hablan de la circuncisión del corazón, y después de lo cual vendrá la evidencia externa, la circuncisión física. Dice entonces Romanos 4:11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes en doble manera, los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre también de la circuncisión. Así que es padre de la incircuncisión y padre de la circuncisión de la misma manera. Esto es que la fe, la salvación, se recibió por fe. Y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, hay un requisito adicional, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Acerca de estas pisadas de fe, el Señor Jesús va a mostrarlo muy claramente en el diálogo duro, agresivo que los judíos tuvieron con él, según nos cuenta San Juan capítulo 8, versículo 39, en que los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham porque se veían a sí mismos circuncidados frente a las razas gentiles no circuncidadas. Respondieron y le dicen al maestro: nuestro padre es Abraham. Jesús responde: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, lo imitaríais. Ese es el motivo por el cual Dios le dio la circuncisión, para que todos aquellos que buscaran salvación, buscaran la justicia, la aprobación de Dios, vieran en Abraham, yo dije, el evangelio viviente de aquellos días, vieran no solamente la conducta ejemplar que él tuvo, ya lo dijo el Señor, él hará que su descendencia guarde el camino de Jehová, sino que además de mirarlo a él e imitarle, formaran parte de su familia, y esto asume un compromiso, la familia, la raza de la fe, mediante la circuncisión física. Entonces Jesús responde: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, y no meramente decir que están meramente circuncidados como vuestro padre Abraham. Sigue el siguiente versículo: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
Esta obra no caracterizó a Abraham para que ustedes lo imiten. No. Él creyó y obedeció. Pero más bien les voy a decir, hijos de quiénes son ustedes. Versículo siguiente. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y en el versículo 44 claramente Jesús muestra la filiación de los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora bien, al hablar de las pisadas de fe de Abraham, vamos a ir a Génesis capítulo 15 y así tratar de retroceder para descubrir este comportamiento que caracterizó a Abraham, de quien Dios dijo, yo sé que él hará que su descendencia guarde el camino de Jehová. Dice pues Génesis capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Responde Abraham, Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Tú me quieres bendecir? No tengo descendencia. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Es esa la bendición que me quieres dar? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y según la reacción que Abraham tuviera a estas palabras, era si él merecía ser aprobado por Dios y a la vez revelaba qué había en su corazón, si tenía la circuncisión del alma o no. Saben, es muy importante entender esta experiencia de Abraham. Miremos la respuesta. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le aprobó. Esa fe en las palabras de Dios. Dios quiere que el hombre crea en sus promesas, que crea en su palabra y que Dios hará aunque las circunstancias sean adversas momentáneamente. Pues si Dios lo prometió, Él tiene poder y Él lo va a hacer. Esta es la esencia de la experiencia que tuvo Abraham, como también el apóstol Pablo lo va a decir en Romanos, el capítulo 4. Quiero invitar a mirar ese texto y luego retornar a Génesis. Y es interesante que en el griego aparece esa sucesión de tres palabras, el capítulo 4, versículo 21 de Romanos. Y la sucesión es que Dios promete, Dios puede, Dios lo hace. Leo acá. Abraham, plenamente convencido de que también era poderoso, él puede, él lo hace, lo que había prometido. Lo interesante es que en el original griego aparece en el orden, no así como tenemos en la traducción de la Reina Valera. Aparece que Dios promete, Dios lo puede, Dios lo hace. Y esta fue la experiencia que vivió en Génesis capítulo 15. Si Dios lo prometió, que le iba a dar descendencia, Dios puede hacerlo y finalmente lo va a hacer. Como miramos en la experiencia de cuando él tuvo su hijo, a quien circuncidó también, como ocurrió en el capítulo 17. Solamente que aquí aparece la triste historia de su falta de fe, es típicamente humano. Génesis 16, cuando a instancia de su esposa, mayormente de la esposa, sugirió que él llegara hasta la criada para traer físicamente esa descendencia, lo cual fue un grave error de parte de ambos, principalmente de Sara. Pero hablemos más todavía de lo que había en el corazón de Abraham. Vamos pues ahora a Génesis capítulo 14, y así iremos rastreando más sobre la experiencia de la circuncisión del corazón. En lo que hizo tanto con el rey Melquisedec
como con el rey de Sodoma, se observa algo sumamente interesante. Lo vemos en el versículo 17, Génesis 14, 17, lo siguiente. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, el enemigo, junto con otros 3 reyes más que sojuzgaron a Sodoma y otros pueblos vecinos también. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Notemos que en las palabras que el rey Melquisedec dirige a Abraham, invoca a Dios como el autor, el que entrega los enemigos bajo el poder de Abraham. Como consecuencia de ello, Abraham retribuye y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es, si de Dios recibe la bendición del dominio sobre los enemigos, ahora Dios devuelve, entrega los diezmos de todo. No solamente aquí, se observa un corazón diferente, que es lo que queremos señalar, lo que yo llamo la circuncisión del alma. Esto caracteriza a Abraham. Insisto, el texto de Génesis no revela esa palabra específicamente, sino lo mostrarán textos posteriores, que Abraham traía una circuncisión del alma ya desde los días de Ur de los Caldeos, y que Dios lo tomó para hacer en él una obra majestuosa de fe, de llevar a un ancianito con su esposa a una misión arriesgada, peligrosa, que era formar una raza allí a lo lejos, bien lejos de su familia que estaba entrando en la idolatría, en Canaán. Pero miramos ahora de Abraham el diálogo que tiene con el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y responde Abraham al rey de Sodoma: yo he alzado mi mano a Jehová, Dios de Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí este texto nos muestra que hay una comunicación entre Abraham y Dios. De hecho, en Génesis 12, los capítulos previos, habla de los frecuentes altares que Abraham levantaba en honor del Creador. Así que esa comunicación, esa comunión es muy importante de señalar. Esto muestra que Abraham era un hombre espiritual. Bien, dice acá: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas. Notemos acá cómo Abraham quiere guardar el honor de Jehová y que no se mezcle con ninguna acusación, dicho mundano, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, porque Abraham tiene quien lo enriquezca. Y siguiente versículo: excepto, si tú vas a dar algo, es solamente lo que comieron los jóvenes acompañantes. Recordemos que Abraham había hecho alianza con 3 hermanos carnales vecinos, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Ellos son gente del mundo, fueron mis aliados, hicimos este trabajo de recuperar la gente de Sodoma y particularmente al sobrino Lot con su familia. Ahora mis aliados, ellos que tomen su parte. Nuevamente vemos en Abraham un hombre dispuesto a defender el honor de Dios, a servir al Señor, a hacer lo que su conciencia y su corazón le indican, como fue el caso con Melquisedec. Pero aún más, en el capítulo 13, estamos retrocediendo para ver destellos de la conducta de Abraham que muestran que tenía un corazón circuncidado. Notamos que luego de la contienda que cuenta el capítulo 13, versículo 7, que había entre los pastores de los ganados de ambos
líderes, Abraham y su sobrino Lot. Entonces, en el versículo 8, Abraham propone: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Habían crecido en gran manera. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Notemos lo humilde que era, pero aún más. En el siguiente versículo: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Notemos que el sobrino más joven tiene un espíritu más codicioso, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿No era más correcto que el menor, Lot, dijera a su tío, el mayor: es tu derecho, tío, tú escoges si vas a la izquierda o a la derecha, yo escojo lo contrario, ¿no? El texto nos cuenta que escogió toda la llanura del Jordán, que era tan fértil como la tierra de Edén. Siguiente versículo. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, lo que causó grave problema al decir que él habitó en las ciudades de la llanura. Justamente iba en contra del espíritu que Dios puso en Abraham cuando dejó Ur de los Caldeos, dejar las ciudades para venirse a un lugar nuevo, despoblado, y allí generar una descendencia que obedezca a los mandamientos de Dios. Porque a continuación señala Génesis capítulo 13, versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, y Lot fue hasta allí. Notemos que luego que se aparta, Dios guía a Abraham: tú escoge, mira, esto yo te lo voy a dar a ti. Y el cananeo vivía en ese tiempo. Qué interesante lo que podemos observar de Abraham: humilde, generoso, ayudó a su sobrino para que se estableciera. No obstante, no veía el peligro espiritual que su tío sí lo veía, el acercarse a esta gente pecadora, especialmente en la convivencia de las ciudades. El texto nos dice: se acercó demasiado a las ciudades de la llanura, y estos hombres de Sodoma eran muy pecadores. Iba exactamente en oposición al plan original de Dios de cuando tomó a Abraham para sacarlo de Ur de los Caldeos. Pero vamos a mirar más todavía. En Génesis capítulo 11, desde el versículo 27, los orígenes de Abraham, para mirar este hecho, yo dije desde un comienzo, la circuncisión del corazón de Abraham, que está implícito en el texto y va a ser obvio luego en otros textos posteriores. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, y ahí empieza un problema. Es obvio que aquellos que andan solos tengan su relación de pareja, su relación amorosa. Y Taré, pues él ya traía el plan de viajar a Canaán. No lo logró consumar. Salió de Ur de los Caldeos y se trajo a dos hijos suyos, ya que el tercero, Harán, padre de Lot y padre de dos hijas, Milca e Isca, él murió anticipadamente antes que su padre. Entonces el papá sacó a estos dos hijos con sus mujeres y los trajo a una ciudad vecina que se llama Harán, con J, mientras que el nombre de Harán es con H, la del hijo. Se escribe igual en la Reina Valera, pero la pronunciación es diferente. Bien, notemos acá este tema de tomar familia, y es que toman parientes cercanos. En el caso de Abraham, tomará a su medio hermana, Sara, hija de su papá Taré. En el caso de Nacor, tomará a su sobrina,
Milca, hija de Harán su hermano. Tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán. Este es el hermano de Nacor, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Notemos que era plan del abuelo, diríamos así, de ir a Canaán. Y vinieron hasta Harán. Recuerdan, esta es la localidad cercana a Ur de los Caldeos, que se pronuncia con J. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y entonces ya va a comenzar la historia de Abraham propiamente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ya estaban habiendo los problemas serios en la familia de Nacor, o de Taré, diríamos, mientras el abuelo sobrevivía, pero luego ya él quedó viviendo con su hermano, Nacor, porque estaba penetrando la idolatría. Esto nos lo va a contar Josué capítulo 24, versículo 2, cuando Josué invita a la población que se decida entre los dioses antiguos a los cuales los ancestros, Taré, Nacor, adoraban, o los dioses cananeos, pero que Josué solamente adoraría al único Dios, Jehová. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El espíritu de profecía nos dirá más detalles al respecto, de que ellos habían tenido conocimiento de Dios, no estaban exentos del conocimiento de Dios, pero estaban permitiendo la introducción de idolatría en su familia. Por lo tanto, Dios vio necesario que a este miembro de la familia de Taré, Abraham, sacarlo de allí y traerlo a Canaán. Y ya conocemos el resto de la historia de Abraham, que llega a sus 75 años, llega a Canaán con su esposa y sobrino, y apenas llega, ya él levanta altares, porque tenía su comunión con el Señor. Notemos en el versículo 5 en adelante de Génesis capítulo 12. Para entender un poquito más la experiencia de Abraham, recordemos que he dicho que él se convertía en el evangelio viviente. Era un modelo de comportamiento, de conducta, de obediencia a Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo habitaba entonces en la tierra. Y Dios fue muy claro de que no se mezclaran con los cananeos para poder conservar el conocimiento de Jehová y la obediencia, al no mezclarse ni con parientes ni prácticas de los cananeos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Notamos, esto muestra la comunión que Abraham traía con el Señor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y nuevamente edifica allí un altar a Jehová e invoca el nombre de Jehová. Y así Abraham lleva su peregrinaje, pero no se establece definitivamente. Iba de un lugar a otro, desde arriba Siquem, llega hasta el Negev, que queda en el sur. Siguiente versículo, 12:9. Y luego en ese tiempo acontece lo de la hambruna, lo que obliga a ir más al sur, nunca regresar a Ur de los Caldeos. Y esto es meritorio de parte de la esposa, que bien podría haberle dicho al marido: aquí no la estamos haciendo, retornemos a nuestra patria, Ur de los Caldeos. No, ella fue una mujer sumisa, humilde y obediente a su marido. Y allí conocemos la experiencia de Egipto,
había temor de Dios en ese tiempo, pues Abraham le había sugerido a su esposa que mintieran con respecto al parentesco que había entre ellos. Si bien eran medio hermanos, también eran matrimonio. Y entonces notamos en el versículo 15 de Génesis 12 que la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, fue enriquecido. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué ocurría? Había temor de Dios en el tiempo de este Faraón. Otro tanto ocurre en Génesis 20, una historia similar, donde el rey Abimelech, rey de Gerar, también se queja. ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? Y allí Abraham tendrá que decir que creía que no había temor de Dios aquí en este lugar. Leamos pues el texto en Génesis capítulo 20, los versículos respectivos. Versículo 7. En un sueño Dios le amonesta al rey: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Que si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todo lo que es tuyo. Abimelech tuvo miedo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Notemos, había temor de Dios. No obstante, Abraham tenía la misión de no relacionarse o de mantener distancia con toda esta gente. Leemos un poquito más. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado o maldición, diríamos? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Noten, esta respuesta es interesante. Abraham responde: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Lógicamente era un error. Había temor de Dios en ese tiempo, pero ya luego se revelará más adelante en el capítulo 15 que en la cuarta generación esa misma gente tenían que ser destruidos. El temor de Dios se había apagado y habían practicado toda suerte de abominación que merecían ser destruidos. Notamos a Abraham, un hombre que cree en Dios, le obedece, y luego explica la razón cuando explica que en verdad sí eran hermanos, pero medio hermanos y a la vez matrimonio. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y yo la tomé por esposa. Bien, hasta aquí estamos mirando la conducta de Abraham, que excepto el caso de Agar en Génesis 16, que sí deja que desear, allí fue un fracaso que él tuvo, el resto de experiencia es notable. Ahí tenemos el primer texto: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y ya conocemos el resto de la historia. Fuera de esto, uno se preguntaría dónde Abraham mostró evidencia de un corazón inconverso, por lo cual se requería hacer un pacto como aquel de los 10 mandamientos que Dios hizo con los descendientes de Abraham. Fijémonos en el capítulo 9 de Deuteronomio para ver la razón por la cual Dios había libertado a los descendientes de Abraham. Desde el versículo 1 leemos: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán,
para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, donde habían vivido los ancestros, Canaán. Estaban regresando de Egipto. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Dios va a actuar de esta manera? Se los deja muy claro a estos descendientes de Abraham. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia. No, Dios le podía reconocer la justicia de Abraham, pero no la de sus descendientes. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Recordemos que Dios le contó por justicia la fe de Abraham y le concedió la bendición de la abundancia de descendencia. Los descendientes no podían decir lo mismo. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad. Y aquí va a dar dos razones. Una, la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y la segunda razón, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron los tres, en la misma medida, hombres creyentes que recibieron la aprobación del Señor. Si yo dije un evangelio viviente, como era Abraham, otro tanto podríamos decir de Isaac. Y aún de Jacob, aunque él se enredó por causa del suegro, al sumársele esposas y numerosa prole, que trajo muchos problemas de tipo familiar. Pero la conducta de Jacob también es meritoria en cuanto fue un hombre sumiso, creyente y que tenía su corazón circuncidado. ¿Dónde aparece pues entonces este concepto del corazón circuncidado? En el siguiente capítulo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, notemos. El Señor, por medio de Moisés, le dice a todos los descendientes de Abraham que ya estaban circuncidados físicamente. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Notemos, la circuncisión del prepucio del alma es anterior. Luego viene como sello la circuncisión física. Miremos ahora todavía más en el capítulo 30, versículo 6, la relación entre la circuncisión del alma, el amor a Jehová y la obediencia como consecuencia. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Uno no puede amar profunda e intensamente al Señor, como es el mandamiento. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, si uno no está circuncidado previamente, circuncidado el alma. Miremos en el versículo 16 cómo el amor conduce luego a la obediencia. Porque yo te mando hoy que ames. Recordemos que la circuncisión precede al amor. Otra vez vamos a poner el versículo 6, 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Notamos, el amor a Dios va precedido por un cambio de corazón. Ya vamos a ver textos equivalentes en Ezequiel, solamente para ir recordando cuando se esparce agua limpia para que limpie los ídolos y entonces la obediencia pueda ser aprobada por Dios. Pero continuamos leyendo acá todavía que la circuncisión precede al amor y ahora en el amor se puede obedecer. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos
que guardes sus mandamientos, estatutos y decretos para que vivas y seas multiplicado. Por lo tanto, la obediencia a Dios va precedida por el amor, y el amor va precedido por un cambio de corazón, que llamamos circuncisión del corazón. Notemos en Jeremías capítulo 4, como el texto así nos va a decir: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Notemos, ellos podrían estar circuncidados físicamente, pero cuando habla de maldad de obras, entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma está manchada. Voy a invitar a que miremos en Levítico, capítulo 26, versículo 41, este hecho de la circuncisión del alma y aún la física, cuando dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entregar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará, notemos, su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado, hablando de gente circuncidada físicamente, pero no tenían su corazón en las mismas condiciones. O miramos en Ezequiel capítulo 44, versículos 7 y 9, refiriéndose a los extranjeros, Dios no los aceptaba porque ellos traían ya por naturaleza la doble incircuncisión, la del cuerpo y la del alma. Vamos a leer el versículo anterior para mirar el contexto. 44, 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario. O versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. Vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento la descripción de la incircuncisión del corazón. Jesús usa otras palabras, pero va en la misma medida, dirigiéndose a los judíos que estaban circuncidados físicamente, pero ellos tenían grave problema en su alma, según Mateo capítulo 15, versículo 19. Pero vamos a mirar el contexto, los versículos previos, para mirar la pregunta que hacen los discípulos acerca de la frase que Jesús dijo. Pedro pregunta: explícanos esta parábola que nos acabas de decir. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Porque los judíos afirmaban que cuando uno comía con manos inmundas se impurificaba, se contaminaba. No, entra en la boca y va al estómago y luego a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto es lo que contamina al hombre. Y ahora miremos un corazón incircunciso, porque del corazón sale todo lo malo, todo lo feo. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Y así entonces se va a entender mejor el valor de la circuncisión del corazón cuando es comparada con la circuncisión física. De hecho, ¿cómo funciona la circuncisión física? El mandamiento decía que en el 8º día el bebé ya debía ser circuncidado. Esto es, quitado el prepucio, que es la piel que cubre el glande o la cabecita del miembro masculino. Si el hombre no lo hace, si el hombre no pela, vamos a decir así, la mamá o el papá, corre riesgo de que ese niño desarrolle fimosis. Fimosis significa la cerradura de la boca, de la entrada, de salida del miembro masculino. Si por causa de la fimosis el niño o su mamá no puede pelar, corre riesgo de que
vengan problemas, entre ellos la acumulación de secreciones que se llama esmegma. La esmegma es la secreción natural que se produce, pero aumenta en volumen y en mal olor si esto no es limpiado. Por lo tanto, habrá que hacer un corte, esto es la circuncisión, para que entonces se pueda lavar toda esta secreción e inmundicia a la vez, y entonces el niño pueda estar limpio y así llevar su vida normal. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Dios ve al hombre su corazón, que de paso tiene el formato como el glande masculino también, pero que hay una piel, una grasa que lo cubre, que el Señor le llama prepucio del corazón. Al incircunciso, al no circuncidar, se junta esmegma. ¿Cuál es esa esmegma del corazón humano? Lo acabamos de leer. Nuevamente repaso Mateo 15 y 19. Porque del corazón sale ese esmegma, esa inmundicia. Esto es, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc. Sale de allí y por lo tanto hay que hacer una operación de quitar ese prepucio del alma para limpiar todo esto, y entonces el individuo tiene la correspondiente sanidad y limpieza. Miremoslo cómo lo expresa Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Va a usar otra ilustración que después es tomada en el Nuevo Testamento. La limpieza por medio de agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nos vemos la figura que se utiliza, obviamente rodeada con ese prepucio carnal, ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, sensible, otro corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y notemos acá, y haré que obedezcáis, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notemos que la obediencia viene después que se ha hecho esta obra de limpieza, y según lo que miramos del Antiguo Testamento, esta obra de limpieza o circuncisión del alma genera la actitud de amor, hace que el individuo pueda sentir la influencia del Espíritu Santo para amar a Dios y en consecuencia obedecerle. Ahora, cuando uno piensa en personajes como Moisés, para ello invito a que miremos Éxodo capítulo 4, versículo 24. Él estaba siendo llamado para libertar a los israelitas y viajaba con su esposa, pero hay un texto extraño que leemos a continuación. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro de Moisés y Dios quiso matarlo. ¿Por qué? Si lo estaba llamando para realizar una grandiosa obra, ser el instrumento de la liberación de los israelitas del cautiverio de Egipto. Pero la esposa entendió inmediatamente, porque ella era la responsable de este riesgo que Moisés tenía por haber desobedecido un mandato antiguo, la circuncisión. Notamos a continuación, entonces Séfora tomó un pedernal, es decir, una piedra muy afilada, y cortó el prepucio de su segundo hijo. Había tolerado la circuncisión del hijo mayor, pero como ella era extranjera, de Etiopía, cusita, no aceptaba ni entendía lo que ella consideraba una barbaridad de cortar el prepucio a los bebés. Y Moisés fue débil al aceptar que su esposa prevaleciera. Pero ahora ella cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. El ángel se retiró. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué ocurría? No solamente Séfora, también Moisés no entendía que debían vincularse con la descendencia de Abraham. Ellos eran
él particularmente, era descendiente biológico de Abraham. Si uno observa la descendencia de Abraham y las tribus por las cuales viene esta descendencia, de la tribu de Leví, hijo de Jacob, Jacob nieto de Abraham, pues Moisés era descendiente biológico, pero no espiritual, porque él no entendió que tenía que imitar a su ancestro, al evangelio viviente, Abraham. No solamente en los pasos, en la obra, que hay varios ejemplos de cómo Abraham, su conducta impresionaba a los extranjeros. Ejemplo de ello, Génesis capítulo 23, que no vamos a desarrollar, cuando él busca un lugar de entierro para su esposa y habla con los vecinos hititas, y ellos se lo quieren regalar, pero Abraham no confía y prefiere pagar esa propiedad. Y ellos insisten: tú eres un príncipe entre nosotros. Noten la expresión de los vecinos paganos: toma la tierra, es tuya, te la regalamos. Pero la voluntad de Abraham prevaleció: yo voy a pagar lo que sea necesario. Y así fue. Pagó allí un lote donde enterró a su esposa. Y Abraham no estaba equivocado, porque los descendientes, aquellos que sucedieron a ambas generaciones, a la de Abraham y a la de los vecinos, en el caso de Abraham, Isaac tuvo grave problema con los descendientes de aquellos vecinos hititas, quienes de envidia le cegaban los pozos que su papá había abierto, se los cerraban, se los destruían. Y Isaac, en silencio, él volvía a abrir nuevos pozos. Esto nos cuenta el libro de Génesis, hasta que finalmente los vecinos vieron que era grandemente bendecido como lo había sido su papá, por lo cual vino Abimelech, y él sí vino a hacer un pacto con Isaac, de primero reconocerle que Dios estaba con él, que lo bendecía y que no le hiciera daño. Notamos la misma bendición que Abraham tuvo, la tuvo también su hijo Isaac, pero había una condición que vamos a mirar en el capítulo 26:3, y era que Isaac no se mezclara con los paganos. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mantente separado. Con esto queremos decir, e ir cerrando también, que la circuncisión del corazón es prioritaria. Lo expresa Ezequiel capítulo 36, versículo 25 que hemos leído: esparciré agua sobre vosotros. Pero esta circuncisión física, que era la señal externa, ahora merecía ser cambiada, porque los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento la habían malogrado. Y entonces apareció otro símbolo para expresar la misma idea: el bautismo de arrepentimiento por inmersión, que generó el predicador Juan el Bautista, y Jesús luego lo sancionó. Notemos a continuación nuestro último texto, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, cómo esta circuncisión espiritual, reconocida y alabada por nuestro Creador, se le va a llamar circuncisión de Cristo, es cumplida a través del símbolo del bautismo. En otras palabras, la circuncisión de la carne era la expresión externa de una circuncisión del alma anterior, como también el bautismo es una expresión externa de un bautismo anterior, el bautismo del Espíritu, como Jesús se lo enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Leo pues Colosenses 2, 11 y 12. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fijémonos que aquí nos dice claramente que la circuncisión recibida por los cristianos no es aquella hecha a mano. Y no obstante, se echa el cuerpo pecaminoso carnal, pero es mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esta circuncisión de Cristo?
lo dice el siguiente versículo. Sepultados con él en el bautismo, donde ahí queda sepultado el cuerpo pecaminoso carnal, en las aguas del bautismo, como cuenta Romanos 6:4. Ahí es la tumba líquida, donde muere el viejo hombre, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así, ustedes son reconocidos como vivos al salir de la tumba líquida, en la circuncisión de Cristo, al echar el cuerpo pecaminoso carnal, aquella circuncisión del alma que Dios pedía en el Antiguo Testamento, y que, como hemos dicho, Abraham ya la traía en algún momento del tiempo, no sabemos cómo, cuándo, pero Dios tomó a ese hombre, lo sacó de su familia, que estaban entrando en la idolatría, y lo llevó aparte. Abraham fue obediente, como bien dice el Señor, yo sé que él hará guardar el camino de Jehová delante de sí a toda su descendencia. Y Abraham lo hizo. No olvidemos este texto siempre, Génesis 18, 17 al 19. Pero para dar una evidencia externa, puso la circuncisión para que se pudiera relacionar ambas. La circuncisión del alma, que ya luego queda bien claro revelado en Deuteronomio, Jeremías, hemos leído los textos, que una lleva a la otra. La circuncisión del alma es la que Dios requiere y la evidencia externa es la circuncisión de la carne. Lamentablemente, arruinado por obra de los judíos, hubo que quitar esa evidencia externa y fue reemplazada con el bautismo en los mismos términos. Hay un bautismo del Espíritu, que es el que prevalece, según Jesús se lo cuenta a Nicodemo, pero una evidencia externa es el bautismo en agua, en la tumba líquida, para testimonio de los creyentes que se han nacido de nuevo. Dios bendiga este estudio y que así entendamos mejor qué significa la circuncisión del corazón, que también se aplica a las damas. Obviamente, en el caso de ellas, se entiende espiritualmente, tal lo que hemos leído de Mateo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos, sale el esmegma, dije yo. Y todo esto hay que cortar, quitar. Y también en las mujeres, ellas tienen que ser circuncidadas el corazón, para luego entonces ser aceptadas por el Señor en la circuncisión de Cristo. Que Dios nos bendiga en este estudio.